Bienvenidos a esta videoclase sobre citas y referencia de bibliografía en Derecho. Hemos elegido el estilo Chicago 17ª edición de notas y bibliografía porque nos parece que es el más adecuado para Derecho, es el que más se parece al de los juristas y es muy adecuado y está muy bien estructurado, como veremos. Las notas bueno, Chicago tiene dos vertientes, tiene notas y bibliografía y también tiene autor-fecha, que es más parecido a APA y también es un estilo más para ciencias y ciencias sociales. Notas y bibliografía sería más para historia y derecho porque tienen notas a pie de página y bibliografía al final ordenada alfabéticamente, que es como se suele hacer en Derecho. ¿Cómo se confeccionan las notas? Pues para monografías, primero las notas, en nota, al revés en bibliografía, el nombre va delante del apellido o apellidos del autor. Posteriormente el título en cursiva y entre paréntesis el lugar, la editorial y el año. Las páginas que se hayan citado se deben poner también. En el caso de las revistas, lo mismo, nombre y apellido en el mismo orden y luego el título del artículo entrecomillado y el título de la revista en cursiva. El volumen de la revista y entre paréntesis el año de publicación. Las páginas donde se haya tomado la cita también hay que ponerlas. Esto es una cita en el texto, aquí pone número 13, no sé si lo pueden ver bien. Los números tienen que ser correlativos a lo largo del texto y en los capítulos y en los artículos será independiente. Cada capítulo y cada artículo tendrá su propia numeración. En el caso de las notas a pie de página tienen que ser en otra fuente normalmente y en otro número de tamaño, porque tiene que ser muy inferior. Las segundas y sucesivas veces que se cite el texto se hará de manera abreviada, de manera que solo se pondrá el primer apellido del autor y entrecomillado una fracción del título, con la página que se haya citado. ¿Cómo se confeccionan las referencias de la bibliografía? Como van ordenadas por orden alfabético, tienen que ir con el apellido previamente al nombre. Después el título en cursiva, el lugar, la editorial y el año. En el caso de las revistas, exactamente igual. También el apellido es previo al nombre del autor. Esto es una bibliografía, el extracto de una bibliografía de una revista. Como ven, están ordenadas por orden alfabético del apellido del primer autor. Si hubiera más autores, como en este caso, sería igual que en nota, primero el nombre y luego el apellido. Bien, vamos a ver libros, capítulos, ponencias de congresos publicados y tesis doctorales. En cuanto a los libros impresos, ya hemos visto más o menos cómo se ponían en nota. Aquí vemos cómo se ponen en nota abreviado. Vemos que la abreviatura del título la hemos hecho justo donde empezaría el subtítulo y en el caso de la bibliografía pues empezamos por el apellido de la primera autora y no en el caso del segundo autor.
Los libros electrónicos, como todos los recursos electrónicos, si tienen DOI hay que ponerlo. El DOI es un código en el que siempre van a permanecer y por ello no es necesario tampoco poner la fecha de consulta. En este caso se puede poner, si no hay DOI, la URL o la base de datos en la que se ha consultado. No podemos poner la URL porque la base de datos es de suscripción, entonces pondríamos el nombre de la base de datos y previamente la fecha de consulta. En el caso de los capítulos de libros impresos, la nota y la bibliografía es muy similar a la de los artículos. Se pone el título del capítulo entrecomillado en el título del libro. Y posteriormente, a diferencia de otros estilos, el coordinador o editor o editores y coordinadores. Y después, entre paréntesis, el lugar de publicación y la editorial y la fecha. La página que se ha consultado y en el caso de la bibliografía la única diferencia sería lo que hemos comentado del autor y también que no se pone entre paréntesis no hay paréntesis, perdón. En el caso de los capítulos de libros electrónicos sería exactamente igual, con la única diferencia de que si no tenemos DOI, habría que poner la fecha de consulta previamente y la URL o la base de datos. El DOI normalmente no necesita fecha de consulta, pero en algunas revistas en las que podamos publicar es probable que nos soliciten que sí lo pongamos, que pongamos la fecha de consulta también. Las ponencias de congresos publicadas en libros son exactamente igual que los capítulos de libros, así que no nos vamos a extender porque se hacen de la misma manera, en nota y bibliografía. En el caso de las tesis doctorales, la única diferencia que hay es que hay que poner que es una tesis doctoral y la universidad en la que se ha leído con el año de lectura. Los artículos de revistas. Bien, los artículos de revistas ya hemos dicho que tienen entrecomillado el título del artículo y en cursiva el título de la revista. En cuanto a las revistas electrónicas pasa exactamente lo mismo con los capítulos de libros y libros electrónicos y demás documentos electrónicos, que si hay un DOI hay que ponerlo y en caso de no haberlo hay que poner la fecha de consulta y la URL o la base de datos de la que se haya obtenido. Bien, por último vamos a ver las webs y los blogs. Para citar una web pondríamos el título del artículo o de la parte de la web que hemos consultado, entrecomillado. Posteriormente la entidad a la que pertenece la página web y la fecha de consulta con la URL vamos. En el caso de la bibliografía es al revés. Primero ponemos la entidad de la página web y posteriormente el título en el que se ha consultado. En el caso de los blogs, la única diferencia que hay es que hay que poner el nombre del blog y hacer constar que es un blog, entre paréntesis, al igual que en las tesis doctorales. Entrecomillado pondríamos el título de la entrada,
y posteriormente el autor con la fecha de consulta y la URL. En el caso de la bibliografía empezaríamos por el título y después el título de la entrada y el nombre del blog. Bien, por último queríamos explicar por qué es importante citar e insistir en ello por varios motivos. En primer lugar, se reconoce al autor que ha escrito el texto y se evita el plagio. Después, también es muy importante que las obras estén bien referenciadas y bien citadas, porque así se pueden recuperar las fuentes de información. Y, por último, y no menos importante, nuestro trabajo será mucho más serio y creíble. En fin, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés. Reciban un cordial saludo.